Escuchas Emprender es Clave por la 92.9. Bien, y ya estamos de regreso con Emprender es Clave. Estamos junto a nuestro queridísimo panelista Francisco Pereira, que nos trajo una visita hoy día espectacular. ¿Cómo estás, Panchito? ¿Cómo Panchito, estás? te dicen Panchito, ¿no? Sí, en el colegio más bien me decían Pancho. Pero ya no te dicen Panchito. Yo me acuerdo que mi madre me decía, no dejes que nadie te diga Pancho. No. Porque te puse Francisco Francisco Javier. es bonito el nombre. Es bonito, ¿no? Sí. Así es. Tan bonito como tú. ¿Cómo estás? Te tenía que tirar un me acabo piropo. de poner rojo. Tenía que tirarte un piropo porque estaba al debe. ¿Cómo estás, Francisco Pereira? Bien, ¿y tú? Negociar.cl es su sitio web y nos enseña toda la semana o casi cada 2 semanas a negociar. Así es. Algunos tips de negociación. Pero hoy día viene con una visita espectacular, que es un hombre que sabe muchísimo en cuanto a estrategia de precios. Así es. Muchas veces hemos hablado en nuestras columnas, Francisco, que difícil es ponerle precio a un producto, incluso un servicio, que es lo que me pasa a mí, ¿no es cierto? Cuando yo tengo que vender, no sé, algún taller de estrategia comunicacional, cómo uno le pone precio, generalmente uno llama a otra persona, pero estoy al mismo nivel de la otra persona. ¿Existen tips para poder poner el mejor precio para ese servicio o para ese producto? Es lo que vamos a conversar hoy día. Así es, Elena. ¿Y en qué contexto? En el contexto de que siempre cuando vengo invitado acá hablamos de negociación. Y una de las variables más importantes en la negociación muchas veces es el precio. No siempre es el precio, muchas veces puede ser la cantidad de cosas que te compran, las formas de pago, los plazos de pago. Pero el precio, no hay que ser niño, como digo yo, el precio es una variable clave en la negociación. Y por eso que invité a un consultor experto en precio. ¿Lo puedo presentar, Julen? Pues preséntalo, Perfecto. por favor. Él se llama Rafael Mirabal, es venezolano, chileno, gringo, es una cosa muy rara. Y ahora lo vamos a escuchar hablar, entonces tú vas a decir, ¿este es venezolano, chileno o tiene un acento gringo medio extraño? ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Un placer, gracias. Pobre ya no se atreve a hablar porque ya no sabe con qué acento hablar. Acaba de cambiar la voz. Oye, Rafael, bienvenido. Tú tienes una consultora que es precisamente trabaja en la estrategia de precios. Eso es correcto. Cuéntame un poquito más. Bueno, básicamente, en esencia, lo que nosotros hacemos es asesorar o ayudar a empresas de cualquier rubro, tipo o tamaño, y los ayudamos a establecer los precios de literalmente todos sus productos y sus servicios. Sin embargo, la gente, muchas veces cuando hablamos de precios o estrategias de precios, piensan en la etiqueta del producto. 9.990. Claro. Y muchas veces las empresas o los profesionales dicen, bueno, ¿cómo compito en eso? Bueno, no sé, 9.990, bajemos los 100 pesos más y nosotros vamos a hacer 9.890. Claro. Pero el precio tiene que ver mucho más. No solamente es con el precio, es la configuración del producto. Cuando tú compras algo, tú no estás comprando solamente en base al precio. Tú comparas productos. Y muchas veces el arte de establecer un precio quiere decir más con entender las necesidades, requerimientos o deseos de un cliente a fin de poder utilizar esa información para construir mejores configuraciones de productos y servicios y ofrecer más opciones. Podríamos hablar, por ejemplo, con los precios que se ponen en las cosas de lujo, por ejemplo. Absolutamente. Y muchas veces no se estudia esta variable a pesar de su importancia. Nosotros ayudamos a muchos emprendimientos, muchos startups. De hecho, he estado en el ecosistema de emprendimiento en los últimos 3 años como mentor en varias de estas asociaciones. Y yo le digo siempre a las empresas, independientemente que sea chico o grande, todos tienen un producto o un servicio clave que vender. Y todos están enamoradísimos de ese producto y servicio. Llámese un banco, una panadería, una tienda. Sin embargo, la segunda cosa más importante que debería amar ese empresario debería ser el precio que cobra por aquello que entrega. Y lamentablemente muchas veces el enfoque o la discusión de todos, esta gran guerra de precios, va más por el tema de qué tanto más me puedo bajar. Y sin embargo se nos olvida un aspecto muy importante al momento de comprar, que es el valor perceptual del cliente. ¿Qué significa el valor perceptual? Un ejemplo que tú dijiste, imagínate 2 carteras. Hay unas carteras que son muy buenas, marcas nacionales, locales, de cuero, y tienen un problema tremendo de tratar de poder cobrar, digamos, 100, 150 mil pesos por esa cartera. Y sin embargo hay otras marcas de lujo que hacen carteras de plástico y no bajan de $1.500. Claro. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de fluctuaciones, la primera pregunta que yo hago es, ¿qué relación tienen los costos al fijar estos precios? ¿Estas carteras de lujo cuestan más caro? Obviamente que no. Sin embargo, ¿por qué son más caras? Y entender esto quiere decir estudiar un poco más a ese cliente, cosa que la mayoría de las empresas de alguna u otra manera han fallado en hacer últimamente. Entonces, la guerra en la calle sigue siendo por tratar de ofrecer más valor que tu competencia,
Métele más productos, mete un call center, abre nuevas oficinas, contrata nuevos vendedores, pon una política de precios, mete un e-commerce. Y sin embargo, cuando hablamos de ¿y qué precio cobramos?, todos caen a lo mismo. Todos dicen, nosotros tenemos nuestro esquema de precios muy específico, muy particular a nuestra industria. Y yo le digo, ¿cómo lo hacen? Y dice, costo más margen. ¿En serio? No, ¿y cuál es tu margen? No, es que nuestro margen es muy específico. Déjeme adivinar, 30%. Sí, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo es que adivina? Claro. De hecho, tú sabes que llevo 5 años en esta práctica y todavía no sé quién fue el que inventó lo del 30%. que 30% era un buen precio. Exacto. Y muchas veces las empresas se limitan en esto y no miran esa relación. Compites por valor, pero fallas en cobrar precio. Y lo que nosotros hacemos es trabajar con estos clientes a fin de entender mucho mejor a sus clientes. ¿Cómo se llama tu compañía? Miraval. Miraval.co. Claro, miraval.co. De compañía. Que la gente se puede confundir que es .co de Colombia y no es eso, ¿no? Claro, no. .co de compañía. De compañía. Oye, espera un poco. ¿Y cómo, perdona Francisco que no te va a hacer hablar hoy día? No, ¿Venís adelante. como de comparsa nomás hoy día con Rafael? Porque es muy interesante este tema, ¿no? No, pero Rafael, ¿cómo es que trabajan finalmente un precio? Porque uno puede decir, ya, el ejemplo de las carteras es bastante obvio, ¿no es cierto? Cuando hay una construcción de marca que ha tomado años, donde hay todo un tema relacionado con el lujo, etcétera, etcétera. Y bueno, ni hablar si es que la vendí en Argentina con lo impuesto al lujo, pero ¿qué pasa cuando es un servicio, por ejemplo, innovador? Cuando estás metido con una startup y cuando hay un producto que acaba de nacer. ¿De qué manera vas midiendo y cuáles son finalmente las variables que vas teniendo en cuenta para poder poner el precio? Excelente pregunta. Y uno de los desafíos más grandes que he tenido yo en mi práctica es convencer a un emprendedor o al dueño de un negocio a mirar mucho más allá de sus costos. Hay muchos emprendimientos que desarrollan tecnologías completamente revolucionarias que tienen un efecto radical en la manera como inclusive nosotros operamos en nuestro día a día. Y sin embargo, al momento de cobrar, tratan de establecer la misma horma tradicional de un costo más margen, lo cual es imposible. Ahí es cuando nosotros empezamos a hacer este proceso. Generalmente, ¿qué puedo decir yo? Algunos consejos, por ejemplo, que hemos desarrollado en nuestra práctica. Número 1, un precio basado en valor, que a la final es lo que hace un emprendimiento, se sustenta entendiendo cuáles son las necesidades del cliente. Entonces, si nosotros pudiéramos entender, por ejemplo, qué necesidades tiene un cliente y pudiéramos a lo mejor segmentar esto y saber que hagamos un ejemplo, ¿te parece? ¿Por qué no diseñamos algo? Hagamos un ejemplo. ¿Qué industria te gustaría trabajar? Un ejemplo. Pienso en... El que se te ocurra. Mira, ¿sabes en qué pienso? Pienso en todas estas compañías que se abren a la bolsa por unos millones así estratosféricos, pero que en caja, en la práctica, no tienen ese dinero. Claro, bueno, ahí estás entrando a otro tema, sí. A otro tema. Pero si yo hago una aplicación, por ejemplo, claro, y le tengo que poner un precio. Lo primero que yo haría como recomendación sería decir, ok, perfecto, una vez que diseñaste el producto, generalmente el inventor inventó el producto porque encontró una necesidad particular en un mercado. Un problema que resolver. Un problema que resolver. El tema o el desafío es, ¿qué pasa si el problema no es lo suficientemente grande? O inclusive si el problema es grande, la segunda pregunta clave es, ¿y hay disposición de pago en ese problema? Yeah. Yo esto lo llamo muchas veces síndromes. Y yo lo llamo el síndrome de Tabelli. Y la razón que digo Tabelli no es nada malo, es cuando tú vas a una cafetería como Tabelli y pides un café, generalmente ¿qué viene con el café? Una galleta. Una galleta, sí. Y la galleta es un atributo de valor que te da la cafetería. Okay, obviamente como tratando de darte más valor. Claro. A fin de uno que sabe que se va a tomar el café y se va a poder comer una galleta. Claro, excelente. Ahora, ¿qué pasa si de repente te llega la cuenta, te pediste un café y en la boleta te das cuenta que te están cobrando la galleta? ¿Cómo te sentirías? Pésimo. Horrible. Lo más interesante es que en charlas, cuando yo hago esta pregunta y le pregunto a la gente quién valora la galleta, muy pocos la valoran. Cuando yo digo quién se la come, todo el mundo se la come. Se la come, claro. Claro, pero cuando te la cobran, ahí viene un problema. Ok, bueno, ¿qué pasa si hacemos otra práctica? Y en vez de cobrarlo, se lo escondemos y a lo mejor el café en vez de valer 1.200 pesos ahora vale 1.300 pesos porque le metimos el precio a la galleta. ¿Cuál es la reacción del cliente? Muchos clientes dicen, oye, está caro el café aquí, si al lado vale 100 pesos menos, vámonos a otra parte. Y esto es lo que ocurre constantemente en esta empresa. Entonces el síndrome de Tabelli, lo digo así, es porque el ejemplo de la galleta es un atributo de valor que no tiene disposición de pago. La gente le gusta la galleta, pero nadie está dispuesto a pagar por ella. Como el ketchup.
cuando tú vas a comerte una hamburguesa. Claro. ¿Ok? Es un atributo muy importante. Imagínate que no te dieran ketchup en un lugar de comida rápida, pero nadie está dispuesto a pagar por él. Entonces, lo primero que yo diría sería, una vez que tú encuentras esta innovación o este problema, ¿existen otras necesidades en el mercado que pudieran satisfacer esa necesidad? Y esa es la primera pregunta de un viaje de precios. ¿Qué necesidades hay? Y supongamos que tú creas un producto, un café, y a lo mejor tú puedes encontrar que por necesidades hay gente que quiere sentarse a tomarse el café, hay gente que quiere leche en el café, hay gente que quiere llevarse el café, hay gente que quiere un tarro de café para llevárselo a la oficina. Claro. Son múltiples necesidades. La segunda pregunta sería, ok, si tienes una necesidad, ¿cuáles son las siguientes mejores alternativas para satisfacer esa necesidad? Y ahí ya empiezo a medirme con el resto. Ahí empezamos a ver cómo el mercado, cómo los competidores satisfacen esas necesidades. Hoy en día todos los mercados están tratando de servir mejor a sus clientes, pero lo hacen a través de campañas muy enfocadas en marketing, tratando de dar promoción, siempre tratando de convencer al cliente de que ven a comprarme a mí porque el precio es más barato. Pero no todo el mundo compra por precio. Y en general los chilenos somos bien buenos para comprar por precio barato, ¿no, Francisco Pereira? Sí. Yo creo que hay nociones preconcebidas y hay muchos mitos. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Starbucks. Yo siempre hablo también de Starbucks. Cuando tú te pides un café en Starbucks, ¿cuántos tamaños de café te dan? 3. ¿Ok? ¿Y cuál compran ustedes? El del medio. ¿El del medio compran ustedes? Sí. El grande yo. ¿Y cuál tú crees que es el que por Starbucks? Eso la diferencia el efecto contraste. Claro. Peso. Tú Preso. compras el grande y yo compro el del medio. Por eso Ok. tú te quejas que estás gordo. Ahora, hagamos la pregunta El inteligente. efecto contraste, yo lo hemos hablado ese. Sí, pues lo hemos hablado varias veces. Te hacen pensar que es muy tonto ir eligiendo el más chico, el del medio. Te obligan a comprar el grande Pero por es más proporcionalidad. tonto. A ver, hablemos un poquito más acerca de estrategias de precio. De las 3 tamaños de café que te ofrece Starbucks, independientemente del que tú escojas, Claro. ¿cuál tú crees que Starbucks sabe que tú vas a comprar? El grande. ¿Ok? ¿El chico, el mediano, el grande? Ahora, otra pregunta. ¿Y cuál es el más rentable? ¿El chico, el mediano o el grande? El grande va ahí. Ok, última. Bueno, el chico. El chico. Ok, última pregunta. ¿Es el mediano más rentable que el chico y el grande más rentable que el mediano? Son preguntas interesantes, Sí, ¿verdad? muy interesante. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿cuál compras? La respuesta es, Starbucks sabe que tú vas a comprar la opción del medio. Ahora, ¿por qué tú crees que Starbucks sabe que tú vas a comprar el tamaño mediano? ¿Por qué? ¿Qué me dices tú? ¿Por qué tú crees que Starbucks sabe que tú vas a comprar el del medio? No sé. ¿Qué dirías? ¿Cuáles serían los probables argumentos? Cuando Yo por una cosa de el chico muy chico, de calorías. el grande Sí. pues, cuenta calorías, etcétera. La realidad es otra. La razón que la gente escoge el tamaño del medio es porque, independientemente de lo que le ofrezcas, 77% de la población, dada 3 opciones, escoge la opción del medio. Ah, claro. O sea, te puedo dar 3 de cualquier cosa y casi 8 de 10 van a escoger la opción del medio. Es un comportamiento irracional que nosotros tratamos de justificar de alguna manera. Ahora te hago una pregunta. Hablemos de estrategias de precios y algunos tips para los oyentes. Ya. ¿Ok? Starbucks te da 3 opciones. Starbucks sabe que tú vas a comprar la opción del medio. ¿Cuál es la opción más rentable entonces? La chica, la del medio. La del medio. Ahora, Sí. ¿por qué? Bueno, la variación de precios de Starbucks tiende a ser del chico al mediano 400 pesos. Anda, corrobora, los 400 pesos es la diferencia de precios del chico al mediano y 200 del mediano al grande. Por 400 pesos más, si te llevas el café de mediano, ¿qué te está dando Starbucks? ¿Qué valor te está dando Starbucks por 400 pesos más? Te está dando agua caliente. El valor del vaso es irrisorio. Starbucks, el costo del agua es un servicio hundido. Sin embargo, 400 pesos de un precio promedio, 200 pesos más, 400 pesos, estamos hablando del tamaño Sí, mediano. por el tamaño mediano. Ok. Estamos hablando de un aumento de rentabilidad del 8-9% Sí, neto, es sin harto. tener que contratar absolutamente a nadie, solamente por seguir un comportamiento irracional o una psicología de precios. Entonces, pregunta a los oyentes, cuando tú emites una propuesta a un cliente, ¿cuántas opciones le estás dando? ¿Cuántas opciones deberías dar? Bueno, deberías dar 3 opciones. ¿Y cuál debería ser la mejor opción? La del medio. 8 de cada 10 deberían escoger la del medio. Ahora, más allá de hacer esto, la pregunta es, ok, ¿y qué ingredientes le ponemos a esa opción del medio? Y ahí es cuando viene el análisis de entender mejor a tu cliente. Ya. Y eso es una buena estrategia de precios. Y por ende, Starbucks es una cafetería que ha logrado
llegar a donde ha llegado porque sabe manejar las necesidades del cliente, las entiende, las traduce. Amazon es otra gran empresa. Ahora, estas empresas increíblemente, dentro de un proceso de madurez de pricing, son nivel 4. ¿Y qué es nivel 4? Nivel 4 quiere decir que son empresas que llevan años desarrollando mejor conocimiento de sus clientes para poder ofrecer aún mejores productos. Cuando tú ves que Amazon está entrando hasta a Chile y todo el mundo habla de e-commerce y cómo va a afectar los grandes retails, yo creo que hay un desafío aquí muchísimo mayor. Tienes una empresa que tiene 8 o 9 años no inyectando tecnología, cambiando organizacionalmente su forma de pensar a fin de poder sacar data y establecer mejores opciones. Eso te quería preguntar, Rafael, ¿cómo influye ahora? Porque tú estás haciendo ecuaciones que son bastante de sentido común, pero ¿cómo influye también la data que tú puedas ocupar? Ahora que hablaste de Amazon, me cae perfecto, pero con inteligencia artificial, con cada vez más datos respecto al consumidor. Es mucho más simple que eso. Y yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que hay hoy en día en el mercado. Todo el mundo piensa, tengo un problema de precios, necesito software. No, necesitas cultura. Y la cultura no se hace comprando un software, la cultura se hace precisamente teniendo un mejor entendimiento. Hablas de datos. Ahora, te voy a dar otro ejemplo. ¿Cuántos restaurantes, cafeterías en Santiago nada más, ¿okay? tienen puntos de venta que realmente no estudian sus datos? O sea, la otra vez yo estaba con un cliente. Ya, pero ¿tú usas data o no usas Por data? supuesto que la uso todos los días. Ahora, el punto es, machine learning, inteligencia artificial, suenan cosas como que muy fuera del alcance. Muy fuera. Ahora, te voy a dar un ejemplo con un restaurante. Restaurante básicamente lo estamos ayudando, revisamos toda su información de su punto de venta. Muchos años operando, ok, pero los puntos de venta es simplemente para poner las comandas y todo. Descargamos esa información y empezamos a mirar qué es lo que tu cliente compra y qué es lo que no compra. Y encontramos, por ejemplo, que del menú que ellos tienen, y tenían un menú gigantísimo, por ejemplo, sus platos principales no pasaban de ser más de 6. A pesar de que ellos tenían más de 50 platos en el menú. Los que más se preferían eran 6. 6. Y habían aproximadamente unos 20 platos que eran puro ruido. Nadie los pide. Ahora, si tú supieras un poquito más de esa información, ¿no podrías generar un mejor menú? ¿No podríamos darle de baja a lo mejor esos productos que no se venden y aquellos que se venden muy bien, poder complementarlos con otros productos para aumentar un poquito más ese ticket? O generarle más valor al cliente. Y ese es donde está el juego. Porque además te ahorráis el costo de toda la capacidad instalada que tenéis que tener, los productos para preparar esos platos que nunca te los van a pedir. Por supuesto, y de hecho eso era un tema. Mi cliente estaba muy enfocado en generar mucho valor y habían puesto muchísimo esfuerzo y cariño e inversión trayendo menús al plato, y ellos habían construido unos menús pero espectaculares, ¿ok? Y interesantemente, cuando estamos mirando el cliente y 3 años de data, nos damos cuenta que sus comensales no les interesa ir a comer, les gusta ir a tomar. Y les gusta ir a tomar y les gusta ir a picar. Y de repente nos enteramos que toda la inversión que ellos tenían, más todo lo que tenían en ese restaurante, era para la basura, porque realmente sus clientes no compraban platos principales, compraban tablas. Y esto es un tema muy interesante. Pensé que habías dicho pecar, pero estabas diciendo picar. No, bueno, todos pecamos cuando vamos a estos lugares, pero... Ya, perfecto. Entonces había que poner más variedad para picar, más tragos. Pero para después pecar. Y todo para esto, pecar, claro. y todo esto es precios. Y todo esto es precios. Entender mejor a tu cliente te permite recibir un poco más de información y modificar ese menú. Y poder ofrecerle al cliente más alternativas. Y eso, Rafael, para la gente que nos está escuchando, que le interesa y que después va a tomar contacto contigo sin lugar a dudas, ¿significa qué? ¿Significa no tener un software, por lo que entiendo que me acabas de decir, pero sí hacer un estudio que requiere cuánto? ¿De qué manera trabajas tú? Cuéntame un poquito más. Mire, nosotros hacemos un diagnóstico. Básicamente es un diagnóstico de nuestra autoría, y este diagnóstico lo que permite es identificar brechas y oportunidades dentro de los procesos de definición de precios, que incluye estudiar al cliente, incluye cuáles son las partes de negociación y ganar este entendimiento para sentarse en la mesa y decir, ok, hey, en tu restaurante no consumen tus platos, consumen más tablas, consumen más aperitivos. Bueno, ¿qué aperitivos podemos ofrecer? Y empezar a generar esta información y traducirla en estos menús. Hacemos este diagnóstico, son 30 minutos, 35 minutos, 33 preguntas, y con esto definimos un mapa de ruta. Y el cliente, a través de esto, podemos ofrecerle formación
capacitación y asesoría a ellos. ¿Y eso es a través de un fee mensual o se hace un diagnóstico y un plan por X cantidad de tiempo o todas las anteriores, dependiendo de lo que estamos tratando de precificar a lo que queremos poner precios? Sí, siempre el desafío al experto de precios es cuando le preguntan ¿cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? Claro, mira, nosotros lo manejamos de la forma más simple, porque el tema de precios tiene tantos mitos, tantas leyendas y tantas nociones preconcebidas, que tratar de decirle a un cliente todo lo que es precio es a veces un poco complicado. Entonces lo que nosotros hacemos es simple, detectamos las brechas y después decimos, ok, perfecto, hay que cubrir una primera brecha. Por ejemplo, un error garrafal que cometen hoy en día todos es toda la estructura de promociones y descuentos. Todo el mundo está en una guerra constante de promocionar sin darse descuentos, ¿ok? Y la gente no compra basada en descuentos. O sea, literalmente pregunta cuando tú ves ese comercial en televisión que te dice que tienes 2 lechugas por 500 pesos, ¿quién de ustedes recibe un grito? ¡Ey, vamos! Este es el momento de cargar lechugas. Nadie, ¿ok? Sin embargo, ¿qué pasa cuando tú estás en un mall y de repente vas al súper y te mandan por pan? ¿Quién de ustedes realmente llega de vuelta con pan nada más? Sí, claro, ¿Okay? es verdad. Precio tiene muchísimo más efectos que esto. Entonces nosotros ofrecemos formación muy acotada y luego la habilidad de aterrizar esa formación a las habilidades críticas de la empresa, aterrizándolas, ¿ok? Pero es un proceso muy genial, porque lo más rico de mi práctica es cuando estás hablando con clientes y los clientes dicen, oh, wow, sí, cierto, oh, mira, sí, como estos clientes que te estoy mencionando, que dicen, llevamos 7 años, 8 años ofreciendo esta cartera de productos, inyectando más, cambiaron el chef, modificaron el restaurante, lo hicieron más más top. Y resulta que la gente lo que van allá es a consumir cerveza y comer papas fritas. Oye, vamos a invitar a José Rafael Mirabal de nuevo para el programa Francisco Pereira. Para que hagamos, por ejemplo, un capítulo solo de los descuentos y las promociones. Por ejemplo. Que es un gran tema para los emprendedores. Lo hemos hablado varias veces con los emprendedores, esto de cómo hacer el descuento al tiro, entrar y hacer el descuento. Bueno, una de las cosas que hoy definen el mercado actual es que los clientes hoy en día están buscando solo 2 cosas: conveniencia y métodos de pago. Ya, vamos a dejarlo súper invitado. Rafael, es mirabal.co. Correcto. Para que la gente te pueda ubicar y escribirte todo. Correcto. Y cualquiera, si existe alguna pregunta, siempre pueden buscarme en LinkedIn o inclusive pueden escribirme directamente. ¿Puedo dar mi email? Por supuesto. Absolutamente. Ok, simple. Es jmirabal con B alta, @mirabal.co. jmirabal@mirabal.co. Puedes mandar cualquier pregunta y si eres una empresa y te gustaría realizar este diagnóstico, con mucho gusto te podemos ayudar. ¿Viste? Además, generoso. Gracias, Así Francisco Pereira, por traernos este hombre tan interesante. Gracias, Rafael, por venir. Que estés muy bien. Espero verte de nuevo acá en el programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nosotros tenemos que despedirnos porque viene el deporte, pero la mejor alternativa para la limpieza de alfombras es Innova Dry, el nuevo concepto de limpieza. No utiliza agua ni daña. Rápido, no necesita secado y es para todo tipo de alfombras. Recuerda, Innova Dry, evolución en limpieza. Puedes llamarlos al +569-357-47897, +569-357-47897 o mandando un correo a contacto@innovadry.cl. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el lunes. Que estén muy bien, que tengan buen fin de semana largo. Chao. La clave del emprendimiento está en la 92.9. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. Fue Emprender es Clave con María Elena Dresel. De lunes a viernes de 11 a 12 del día. En la 92.